Amables televidentes, buenas noches. Siempre es un placer que nos acompañen. Aquí empezamos. La sentencia del TSE que suspendió por 2 años los derechos de participación política de la vicepresidenta Verónica Abad ya se encuentra publicada, dejando abierta la posibilidad de que se presenten recursos de ampliación. La vicepresidenta Verónica Abad y la canciller Gabriela Sommerfeld fueron notificadas con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en la que se ratifica la suspensión de los derechos políticos de la segunda mandataria tras haber incurrido en el delito de violencia política de género. A partir de la notificación, ambas partes tienen 3 días para solicitar la ampliación de la sentencia, misma que se despachará en un plazo máximo de 2 días adicionales. Ya solo quedan recursos para poder aclarar partes de la sentencia oscuras, pero esto no puede cambiar el sentido de la misma. Ya la sentencia es definitiva y tiene que cumplirse. Ahora bien, lo que sí corresponde a los magistrados es dilucidar si en el caso de Verónica Abad la sanción tiene o no efecto retroactivo. Ella dice que ya fue elegida por el pueblo. Eso que implica que la sentencia no puede ir de manera retroactiva a aplicarle a que no pueda ser elegida porque ella ya fue elegida. Además de recursos electorales, Abad podría ensayar la interposición de una nueva acción de protección para revertir el fallo. Yo veo difícil que prospere una garantía de ese tipo ante la Corte Constitucional, porque en la Ley Orgánica de Garantías se establece que los fallos del Tribunal Contencioso Electoral no pueden ser impugnados en medio de un proceso electoral. Si la sentencia del TSE no recibe modificación alguna, se configuraría el escenario de ausencia temporal de la vicepresidencia, por lo que el Ejecutivo podría reemplazar a Abad en sus funciones. Justamente por esta pérdida de derechos políticos ya no podría ejercer la vicepresidencia y que por lo tanto ya aquí tendría que ser el presidente quien designe un ministro para que pueda ser vicepresidente y pueda ocupar el cargo. A través de su cuenta en X, Verónica Abad rechazó la sentencia de los magistrados electorales. Dijo no haber sido notificada y enfatizó en que no existen pruebas sobre sus declaraciones asimiladas como violencia política de género en contra de la canciller. Con ese agotamiento de recursos internos, lo único que le queda a Verónica Abad es acudir a instancias internacionales, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la OEA. Informó Álvaro Terán. Hasta este miércoles estará en funciones Merck Benavides como vocal del Consejo de la Judicatura tras presentar su renuncia. Esto podría generar problemas en el organismo una vez que no se cuenta con suplente, quedando solo 3 vocales. Tras haber permanecido 1 año y 1 mes como vocal del Consejo de la Judicatura, Merck Benavides alista maletas para retirarse, al haber presentado su renuncia de forma irrevocable. El motivo de mi renuncia es porque tengo que devolver una beca en la Universidad Central del Ecuador y eso tengo que hacerlo a tiempo completo. Entonces yo me he distinguido siempre por ser un académico. Benavides reconoce que el tiempo le faltó, pero se va con la satisfacción del deber cumplido. Si hubiese tenido 6 años, un periodo completo para poder accionar dentro de este consejo, seguro que la justicia hubiese cambiado de manera significativa. Salida de Benavides que deja preocupados a sus compañeros. Yolanda Yupangui está segura que esta baja entorpecerá el trabajo de la Judicatura. Porque de los 5 miembros que en este tiempo hemos estado trabajando, únicamente 4, esto sí ha generado muchas veces problema para la conformación del Pleno. Y ahora no se diga con 3. Complicándose la toma de decisiones. Las situaciones que de acuerdo con el reglamento y de acuerdo con la ley nos permite decidir con mayoría simple. Digamos, de los 3 que estamos, que no van a haber más, la mayoría simple sería 2. Y con eso solucionaríamos, pero ¿qué solucionaríamos? Cosas sencillas, por ejemplo, asuntos disciplinarios, pero hay temas que necesitamos la mayoría, por ejemplo, una destitución. Destitución de un director, destitución de un juez. El panorama es sombrío, porque Benavides no tiene suplente, y esa designación está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ya tendría las ternas. Pero ahorita lo que necesitamos es suplentes para los que fuimos suplentes y que ahora estamos principalizados.
Yupangui recomienda no confundir las cosas. Son dos ternas completamente diferentes. Las ternas para principal y suplente que nos tomen la posta a nosotros es una cosa. Aquí, para salir del apuro, se pidieron hace tiempo, no es ahora. Esas ternas ya están en el Consejo de Participación Ciudadana. Al respecto, desde el Consejo de Participación Ciudadana no ha existido pronunciamiento alguno, informó Héctor Romero. Revisemos otros temas. La policía recuperó una camioneta de un canal de televisión que había sido robada y que era utilizada para cometer asesinatos. El operativo denominado Tormenta 25 fue ejecutado en el Cantón Durán y permitió además detener a varios sospechosos, incluidos servidores públicos. Se desbarató un plan macabro. Miembros de una agrupación narcodelictiva se habían propuesto atacar a varios agentes de la Policía Nacional que prestan sus servicios en el Cantón Durán. Sabemos quiénes se reunieron y cómo pretenden realizar este tipo de atentados. Tras el operativo denominado Tormenta 25, liderada por el coronel Roberto Santamaría, se logró incursionar en 38 domicilios. En uno de ellos se encontró las armas largas que ya estaban listas para ser utilizadas en el acto criminal. Estaban al cuidado de un miembro activo de la Armada del Ecuador. Este ciudadano ya registra antecedentes por robo en el 2013, estafa en el 2018, abuso de confianza en el 2019, asesinato en el 2022 y 3 casos de estafa en el 2023. La misma Armada del Ecuador, mediante un escrito, reconoce que pese a los procesos en su contra, el cabo primero logró obtener un dictamen de sobreseimiento a su favor, el mismo que fue aceptado por el juez de la Unidad Judicial con sede en el Cantón Durán el 9 de septiembre del 2022 y posteriormente reincorporado a la institución por acción de la justicia. Él y su esposa fueron aprehendidos. Y la esposa es miembro de la ATD. Pero eso no es todo. En medio de esta operación también se logró recuperar una camioneta gris doble cabina, perteneciente a un canal de televisión nacional. El vehículo era utilizado como expreso. El pasado 14 de marzo su conductor pretendía recoger a unos compañeros en la zona del Divino Niño, pero sujetos con armas de fuego lo atacaron y se le llevaron el transporte. Desde aquella madrugada, el automotor fue utilizado para fingir que eran periodistas y acercarse a los barrios donde cometieron crímenes en contra de grupos rivales. Tendrían relación a 4 hechos de sangre, eso quiere decir 4 asesinatos que se cometieron. Justamente el día de ayer, mientras realizábamos el operativo Tormenta 24, se suscitó una muerte violenta con esa camioneta. La camioneta se encontraba en un domicilio, era custodiada por un adulto y una menor de 14 años de edad. En poder de ellos también se encontró uniformes similares a los que utilizan los miembros de la Policía Nacional y droga en gran cantidad lista para el expendio mediante el microtráfico. Podemos ver las grameras y la gran cantidad de sustancias estupefacientes que han sido encontradas. Informó José Morales. La mañana de este martes, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y el ministro del Interior, John Reinberg, supervisaron las operaciones estratégicas que se realizan en el Centro de Privación de Libertad Regional Guayas. Desde ese punto se evaluó el despliegue de las Fuerzas Armadas y se han trazado nuevas estrategias para reforzar el orden en el sistema penitenciario. Vamos con noticias de Crónica Roja. Los restos de 4 personas han sido hallados en una zanja de Sociovivienda 2 esta semana. Desde la masacre del 6 de marzo, al menos 35 asesinatos se han reportado en ese sector del noroeste de Guayaquil. Desde que hace 2 semanas 22 personas murieron acribilladas en Sociovivienda, prácticamente a diario las unidades investigativas de la policía han acudido al sector para el retiro de cadáveres. En esta zanja, junto a la etapa 2 del plan habitacional, se halló el lunes 3 cuerpos en estado de descomposición y una osamenta. Estaban semienterrados en la zona conocida como La Quebrada, y 2 de ellos ya fueron identificados, como John Jairo Mina, de 19 años, y Joana Tambaco, de 33.
Las otras 2 víctimas no estarían completas y se continúa el proceso de identificación en la morgue. En la escena, los agentes hallaron un machete y varias prendas de vestir. Cerca de ahí, en una casa ese mismo día, se detectó fundas con municiones, dosis de drogas y más de 20 granadas de alto poder que fueron retiradas por los expertos. En el distrito Nueva Prosperina, 228 personas han sido asesinadas este año. 89 de estos casos se dieron en marzo, principalmente en sociovivienda. Cerca de ahí, en la oreja vial que conecta la perimetral con la avenida del Bombero, solo horas después hallaron otra osamenta. En ese mismo punto, el domingo se reportó el asesinato de un hombre. Esto mientras en el bloque 11 de Bastión Popular un ciudadano fue asesinado a tiros y su cuerpo quedó en las escalinatas. Se detuvo a un ciudadano, cabe indicar de que sería uno de los participantes de este hecho violento. Luego de haber hecho las investigaciones respectivas, se pudo detenerlo en flagrancia. A su vez también se logró la recuperación de 3 motocicletas que habían sido reportadas como robadas, las mismas que eran utilizadas por estos delincuentes para dedicarse no solo al tema lo que es sicariato, sino también a la extorsión. En el distrito Pascuales van ya 97 asesinatos. En total, en la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, se han reportado hasta la tercera semana de marzo 840 muertes violentas, informó Carolina Pimentel. 4 personas fueron asesinadas en Durán y en el sector de la Juan Montalvo, al noroeste de Guayaquil. Por otro lado, en el centro de la urbe porteña hubo un ataque armado en el que 4 jóvenes resultaron heridos. Estaban conversando en esta esquina. Era casi la medianoche cuando aparecieron 2 sujetos en motocicletas y al instante le dispararon por al menos 20 ocasiones a Fidel Castro Parra, de 36 años, en la cabeza, y a Olger Alvarado Chávez, de 40, en el tórax. Los 2 fallecieron en ese ataque armado. El chico, el que falleció, él no vivía aquí, vive más allá en otra cuadra. Pero el otro chico sí vivía aquí. Aquí a veces a jugar naipe, pues tomaban su botella, pero nada más. Aquí hubo hace 2 años también otro muerto. Sí, aquí. Pero así mismo, el chico iba caminando y pasaron uno en la moto y también lo dispararon. Ocurrió en la cooperativa Juan Montalvo, al norte de Guayaquil, donde la mañana de ese martes los vecinos colocaron velas encendidas en el lugar donde cayeron los cuerpos, mientras que en la segunda etapa de la Ciudadela El Recreo, en el cantón Durán, hombres armados ingresaron a una casa donde balearon a 3 ciudadanos. 1 quedó herido y 2 fallecieron acribillados. Los sicarios dispararon por al menos 30 ocasiones en el sector. Y en el centro de Guayaquil, en las calles Piedrahíta y Pedro Moncayo, un grupo de jóvenes que estaba en ese parque fue sorprendido por motociclistas, quienes los balearon. 4 fueron hospitalizados. Están heridos, nomás escuché. Hasta ahorita antes pasó un familiar de uno de ellos que pasó que se iba al hospital, creo. Dijo que no hay ningún fallecido, gracias a Dios, no hay ningún fallecido. Ya cuando me dijeron, llamaron por teléfono una noche, me dijeron que había habido una balacera aquí en el parque, me dijeron. Claro, los muchachos son de aquí del barrio, pero no sé a qué se debe eso. Los heridos son conocidos en esta zona de la urbe porteña, donde con frecuencia grupos de ciudadanos se reúnen en esa área de esparcimiento, donde por poco se registra una masacre, informó Charlie Pisa. Un hecho violento se registró en la parroquia Pascuales, en Guayaquil. Sujetos en moto asesinaron a un hombre que salía del velorio de un familiar. Un nuevo hecho sangriento estremeció a los habitantes de la parroquia Pascuales en Guayaquil. Eran alrededor de las 2 de la tarde de este martes, cuando familiares se encontraban velando a su ser querido dentro de una iglesia. Y minutos después, un hombre que se dirigía a una esquina a prender un juego pirotécnico fue acribillado con varios disparos. A lo que va a poner la torta porque ya estaba saliendo. Ahí lo cogieron, él estaban acá ellos, le pegaron ráfaga, pero ahí se fueron disparando como locos. Sí, por versiones de los moradores que se encontraban en el momento, indicaron que una motocicleta con 2 individuos con textura delgada, con vestimenta oscura, se habían acercado al occiso y le habían propinado varios disparos. Se trataba de un familiar del fallecido que estaban haciendo la misa. La víctima, de aproximadamente 30 años, registraba antecedentes penales. El ciudadano igual tenía antecedentes penales por robo y tentativa de asesinato. Con nuestras unidades especiales estamos trabajando, haciendo un barrido de cámaras del sector para tratar de dar con los causantes del hecho.
Al lugar arribó el vehículo de medicina legal y junto al personal de criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo. Y en medio de la sangre del hombre asesinado, los familiares prendieron 2 velas ante su lamentable pérdida, informó Amy Moreno. Permanecer en nuestra sintonía. Los candidatos a la presidencia inician sus recorridos de campaña por las diferentes provincias del país previo a la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el domingo 13 de abril. Tras el debate del domingo 23 de marzo, los candidatos presidenciales han iniciado las campañas electorales con el único objetivo de hacer llegar sus propuestas en los diferentes ámbitos a los ciudadanos para elegir al primer mandatario en las próximas elecciones presidenciales de Ecuador 2025. Tanto el presidente y candidato Daniel Noboa como la candidata por la Revolución Ciudadana Luisa González han mantenido sus agendas en medios de comunicación, eventos en provincias y demás actividades. Con la presencia de la candidata a la vicepresidencia del Ecuador por Acción Democrática Nacional, María José Pinto, se dio por inaugurada la campaña de la Lista 7, donde se reunieron con más de 200 personas en la capital. Y ese es mi compromiso con el Ecuador. Trabajar no solo por mis hijos, sino por el de todos los ecuatorianos. Eso es lo que necesitamos. Mientras que la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, mantuvo este martes un diálogo cercano con mujeres, jóvenes emprendedores e influencers en Quito. A lo largo del conversatorio, la candidata les expuso sus propuestas de gobierno. Que la ley es para cumplirla y que tienes que obligar a que la cumplan, que primero el primero obligado en cumplirla debe ser el Estado. Informó Amy Moreno. La Confederación de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, AMARU, informó que su apoyo para la segunda vuelta electoral será por Daniel Noboa. Señalaron que los programas implementados para impulsar la ruralidad y el agro son su principal motivación para dicha decisión. Explicaron que son los representantes de los pueblos, nacionalidades y sectores empresariales de la ruralidad de 15 provincias del país y que tras analizar las propuestas de gobierno de ambos candidatos al balotaje, su apoyo está decidido. Rotundamente hemos decidido por de las 15 provincias donde estamos, Costa, Sierra y Amazonía, respaldar la candidatura en esta segunda vuelta electoral el 13 de abril a votar por Daniel Noboa Acín. Todos vamos en cada rincón del país por la democracia, por el desarrollo económico, por la seguridad. Con el mismo énfasis se distanciaron de la CONAIE y sus dirigentes. Indicaron que su organización no responde a intereses políticos, sino a la decisión de sus bases. Respetamos las decisiones de Leonidas Issa. Nosotros somos de los pueblos y nacionalidades, no nos representa la CONAIE. A su vez señalaron que estarán vigilantes durante el próximo 13 de abril para garantizar la transparencia al momento del escrutinio de los votos. En las provincias de Manabí, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, en Los Ríos, en Guayas, y esta es una tarea voto a voto en territorio, sobre todo el voto rural, que es importante. Pidieron al presidente Noboa que con este apoyo se impulse más los programas en desarrollo para el agro y la ruralidad, y así seguir fortaleciendo este sector generador de empleo. Estamos para cambiar nuestro país. Por eso el pueblo agrícola, en la que hace producción agrícola del Ecuador, apoyamos la candidatura de Daniel Noboa. Finalizaron indicando que serán los primeros observadores en que el plan de gobierno de Daniel Noboa se cumpla y que hayan nuevas oportunidades para los ecuatorianos. Informó Mauricio Sánchez. Más de 126.000 maestros del país se beneficiarán con el plan Valorización Docente que ejecuta el Ministerio de Educación. El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó un plantel del suroeste de Guayaquil donde anunció la asignación de $30 millones para este y otros fines. Fue en la unidad educativa Juan Emilio Murillo en el suroeste de la urbe porteña, hasta donde llegó el presidente Daniel Noboa, y luego de escuchar a representantes de diferentes programas como el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia, como también el de Nivelación y Aceleración Pedagógica, entre otros, hizo el anuncio. Necesitan tranquilidad, necesitan esa seguridad. Estamos trabajando con la ministra y eso es una realidad en nombramientos en todo el país.
a gente y maestros que llevan más de una década esperando en algunos casos. Además hablaron de temas como la reducción de la brecha docente, la sectorización, la contratación de profesionales para el área de bienestar infantil, sin dejar de lado los concursos de méritos y oposición. 30 millones de dólares fueron asignados al ministerio, para esto considerado como el plan de valorización docente. Con contratación de 910 nuevos profesionales en educación, pues, y eso garantiza que se vaya cerrando esta necesidad que tenemos de profesionales en educación. Aquí el primer mandatario reconoció el trabajo que realizan los profesores en zonas peligrosas e instituciones ubicadas en áreas conflictivas. Han sido las personas que han ido a primera línea, a los lugares más difíciles, a los lugares donde había también mayor desolación, para que nuestros hijos, para que los niños tengan la educación que se merecen. Todo lo que se comprometieron las autoridades en ese evento se desarrollará paulatinamente. Una parte esperan que esté en marcha cuando arranque el próximo periodo lectivo en el régimen Costa, informó Charlie Pisa. El BIES lanzó su nuevo crédito hipotecario denominado Vivienda Premier con una tasa de interés al 4,99% que estará disponible desde hoy para todos los afiliados y jubilados. En Puerto Viejo, provincia de Manabí, el BIES realizó el lanzamiento del programa Vivienda Premier, que ofrece la tasa más baja del mercado, 4,99% para créditos hipotecarios a 25 años, con lo que permitirá la adquisición de una vivienda única de primer uso de un monto máximo de $50.000. Tener 36 aportaciones consecutivas. Los afiliados con relación de dependencia tienen que tener las 13 últimas consecutivas. El que no tiene relación de dependencia tiene que tener 36 relaciones consecutivas, es decir, el afiliado voluntario, el afiliado con discapacidad, que presenta alguna discapacidad, debe tener 18 aportaciones, y los jubilados solamente estar en goce de su jubilación. Otro requisito para acceder a este programa es percibir ingresos familiares de hasta $1,489 mensuales. El BIES ha dispuesto su página web, así como las agencias de la institución distribuidas a lo largo del país para aplicar a este crédito. El sistema es online, lo puedes hacer desde tu hogar 24 horas del día, es decir, lo puedes hacer 2, 3 de la mañana, aplicar a tu crédito, hacer tu precalificación y acercarte a nuestras instalaciones más cercanas para proceder a dar los documentos que te solicitamos. Uno de los afiliados compartió su opinión sobre el proceso. Muy agradecido al presidente por permitir que los jóvenes como yo cumplamos un sueño tan anhelado. Como antes me preguntaron y le estaba diciendo, llevaba 5 años buscando poder obtener una casa. Informó Adriana Peralta. Bien, vamos con más noticias. Más de 25.000 barriles de crudo que fueron los derramados en lo que se considera uno de los desastres ambientales más graves registrados en la provincia de Esmeraldas. A través de un comunicado oficial se detallaron las acciones desplegadas en la zona. Aquí los detalles. El total de barriles derramados en Esmeraldas fue confirmado por la empresa pública Petroecuador, revelando una cifra que podría ubicarse como uno de los accidentes ambientales más severos en las últimas 3 décadas. 25.116 barriles de crudo cayeron sobre la ladera, alcanzando bosques y ríos, tras la ruptura de un tramo del Sote el pasado jueves 13 de marzo. Los trabajos de recolección del crudo han logrado recuperar 30.257 barriles mezclados con agua, los mismos que han sido llevados hacia la refinería de Esmeraldas para poder llevar a cabo el proceso de separación a través de tanques slop. En cuanto a la población afectada por el derrame de crudo, Petroecuador informó que se ha distribuido 4.227.521 litros de agua potable, distribuidos en coordinación con Fuerzas Armadas, Cruz Roja Ecuatoriana, incluidos gobiernos y municipalidades de las zonas más afectadas, como Caple, Biche y Esmeraldas, además de 8.607 raciones alimenticias, las cuales incluyen tanques de almacenamientos de agua,
pastillas de cloración, kits y sachets purificadores, los cuales han llegado hasta la población. Asimismo, 1.238 brigadas médicas se han desplegado en comunidades, recintos y parroquias de la provincia verde. El impacto ambiental ha representado un gran desafío para los trabajos de limpieza. Sectores como Muisne, Tonsupa, Peñas Blancas y Cubayal, los ciudadanos reportaron presencia de hidrocarburo en sus playas. Ante esto se ha activado las medidas de contingencia destinando alrededor de 4 millones de dólares. Finalmente, el comunicado señaló que mantiene el monitoreo permanente en tierra y subsuelos en zonas de influencia del derrame de crudo. Informó Ítalo Salazar. Sin duda, la revista informativa Noticias de la Mañana está en el corazón de ustedes, nuestros queridos televidentes. Por ello, RTS se complace en presentar una nueva temporada a partir de este miércoles 26 de marzo desde las 9:30. Veamos cómo nació este programa y qué segmentos nos traerá. En tiempos de pandemia todos necesitábamos una guía informativa y a la vez algo que nos hiciera distraernos de los momentos duros por los que atravesábamos. Y eso fue lo que hizo Noticias de la Mañana. Siento que el proyecto hizo clic con el televidente que en esos momentos se sentía desesperado, tenía mucho miedo, había perdido su trabajo, había perdido familiares y RTS y Noticias de la Mañana era el vínculo que estaba en vivo y que podía comunicarle al televidente que no estaba solo, que recibía noticias de esperanza. Creo que destacó mucho más la parte humana de sus presentadores, la parte humana de un espacio televisivo. Muchos negocios estaban cerrando, cuando muchos canales habían básicamente dado de baja a muchos programas, RTS apostó por darle nacimiento a Noticias de la Mañana. Y en esa época, claro, bueno, yo venía de otro programa matinal aquí mismo en RTS, que también cerró, y me dicen, bueno, Isaac, queremos contar contigo y además con otra presentadora. Ahí justamente inició Noticias de la Mañana con Úrsula Estrengue y con Isaac Delgado. Y a medida que pasaron los días se fueron sumando otros presentadores que debieron adaptarse a un espacio que no solo daba entretenimiento, sino también información. Tratando de llevar siempre mis preguntas o mis comentarios a lo que yo soy. Una mamá, una ama de casa, una trabajadora. Puedo ser ese puente, ese medio de despejar ciertas dudas, de aprendizaje entre el especialista y también entre nuestros televidentes. Para esta nueva temporada, tanto el equipo de producción como los talentos de pantalla se han preparado para dar lo mejor de cada uno de ellos en este espacio que tiene para ti todo lo que necesitas saber. Tenemos los especialistas que vienen acá, los expertos que vienen acá y te dicen, bueno, tú puedes hacer esto. Somos una guía útil a todo nivel. Uno de los segmentos nuevos es Código Rojo. Es la unión de Adriana Peralta con Roselena Vázquez. Como productor te digo que cuando iniciamos el Rincón Informativo pegó mucho porque la gente le gustaba la opinión de los presentadores con un tema al respecto que era soportado por Roselena. Ahora cambiamos la fórmula. Tenemos a dos anchors de noticias que son excelentes. A Adrianita Peralta pues la avala muchos años de haber sido reportera, de seguir siendo reportera y también presentadora, y ahora la vamos a poder ver dando sus comentarios en las diferentes notas que se presenten, algunas llenas de esperanza, otras llenas de curiosidad y otras de crónica roja. No te pierdas el estreno de esta nueva etapa de Noticias de la Mañana a partir de las 9:30 por la señal de RTS. Informó Maite Morán. Ya lo sabe, la cita es mañana a partir de las 9:30, así que los esperamos. 10 de la noche con 54 minutos, amables televidentes, y nos enlazamos con Maite Morán. Nos tiene un importante reporte a esta hora de la noche. Maite, buenas noches. Coméntanos, por favor, qué noticias nos tienes. Adelante. Buenas noches, Ana y amigos televidentes. Nos encontramos justamente en la vía Adaule, cerca al Centro de Privación de Libertad, zona 8. Aquí se registró un accidente de tránsito, fuerte accidente de tránsito. Un vehículo se estrelló hace pocos minutos contra un muro. La persona que iba dentro de este carro, el chofer,
falleció producto de este accidente de tránsito. Aquí podemos ver los indicios de lo que quedó, porque lamentablemente la persona que iba en el vehículo falleció. Trataron de atenderla inmediatamente, tanto las personas que viven aquí, este es el sector San Francisco 1, apenas se percataron del accidente de tránsito, intentaron ver si la persona estaba con vida, pero lamentablemente había fallecido. En estos momentos, en este sector de la ciudad de Guayaquil, existe una fuerte lluvia. Ustedes pueden observar cómo se encuentra la ciudad al momento. Y bueno, parte de eso fue lo que pasó en este sector. Aquí ha llegado agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y también de la ATM a verificar lo que ha ocurrido. Hicieron el trabajo respectivo y hace pocos minutos se llevaron ya tanto a la persona fallecida como al vehículo. Ustedes pueden ver al fondo, se encuentran moradores de este sector de la ciudad. Estamos, como les indicaba, en el sector San Francisco 1. Ellos se encuentran aquí asustados, preocupados, porque en realidad es un sector donde a esta hora las personas están consumiendo alimentos en restaurantes que quedan cerca, llegando a sus viviendas, y se asustaron cuando vieron que el vehículo pierde el control. El chofer de este vehículo pierde el control y se estrella. El sonido los asustó y luego se percataron de la presencia del vehículo ya junto al poste y trataron de hacer reaccionar a la persona que iba conduciendo, pero ya él ya no tenía signos vitales. Como les podemos indicar, aquí trabajaron ya las autoridades. Hace pocos minutos retiraron tanto el cadáver como el carro en que se movilizaba la víctima. El cuerpo de esta persona fue trasladado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, donde sus familiares deberán ir mañana a retirarlo. Analí, tú continúas con mayor información. Lamentable noticia. Vamos con más. Múltiples accidentes de tránsito se registraron en la zona 8. En uno de los casos, una motocicleta fue arrollada por un vehículo de carga pesada en la vía Adaule. Un siniestro de tránsito se registró en horas de la tarde de este martes, entre Carchi y García Goyena, al suroeste de Guayaquil. Un patrullero de la institución policial está entre los involucrados de este accidente. Afortunadamente no se reportaron víctimas mortales. Se encuentra inmerso un vehículo particular contra un vehículo policial. Asimismo, como tipología, choque lateral perpendicular con volcamiento un cuarto para lo que es el patrullero. No, solo personas con golpes leves. Según la información recopilada que reportaron los agentes de la OIAT, el vehículo rojo iba con dirección de sur a norte en la calle Carchi, donde existe una señal de pare, mientras que el patrullero policial iba con dirección al oeste en la avenida García Goyena, y es en la intersección donde se produce el choque que aún está siendo investigado. Mientras que en el kilómetro 20 de vía Adaule, una persona de sexo masculino que se movilizaba en una motocicleta fue arrollada por un vehículo de carga pesada. Podemos observar que ambos vehículos circulaban en el mismo sentido. De igual forma, las investigaciones y los videos que existen en el sitio podrán determinar cómo realmente ocurrió el accidente. Lo que sí podemos observar es que hubo un arrollamiento del vehículo contra la motocicleta. Producto de eso, una persona resultó fallecida. Esta vía es de una vía en la cual circulan vehículos de carga pesada, por lo cual es un poco conflictiva la situación del sitio. Entonces deben de conducir con mucha precaución. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Por su parte, los miembros del control de tránsito realizaron el levantamiento del cuerpo correspondiente. Horas más tarde, en la calle Chile y Vacas Galindo, al centro de la ciudad, un taxista que iba a exceso de velocidad chocó contra un poste de la zona. El conductor se dio a la fuga, mientras que los pasajeros quedaron con lesiones leves. El señor taxista venía en el carril de la metrovía a 70 kilómetros por hora, pero el taxista, no sé, se asustó con otra moto, le hizo asustar y se chocó él mismo. El carro plomo no se hizo nada, pero él se detuvo para llamar a la 911 porque fueron 3 personas que estaban accidentadas en ese taxi. El taxista se fugó. Informó Amy Moreno. A conducir con mucha precaución. Amables televidentes, así concluimos esta emisión informativa. Será hasta el día de mañana con más noticias. Un gran abrazo para todos ustedes. Que descansen.